Vamos a comenzar con el capítulo número 1 de este curso de automatización, fundamentos en automatización y el tema 1.1 que es la introducción. ¿Qué vamos a ver en este tema? Pues vamos a ver un vistazo al pasado para observar cuáles eran los principios de la automatización, qué es en sí la automatización, dónde la encontramos actualmente, un poco de historia para recordar los antecedentes a la misma, las energías utilizadas en la industria y ventajas y desventajas de la automatización. Primero un vistazo al pasado. Estas que están aquí son las puertas automáticas que diseñó Herón en la antigua Alejandría. Esto para abrir y cerrar un templo. Utilizaba un sistema de contrapesos y poleas que se ubicaban y se alojaban en los ejes de las puertas, y a través de un sistema que calentaba el aire y hacía que el agua se moviera a través de un sifón, se movía un contrapeso que es lo que hacía que abriera las puertas. Cuando el fuego se extinguía, pues entonces esa agua regresaba de retorno otra vez a su origen, y el contrapeso que ya estaba establecido, pues entonces regresaba a las puertas y las volvía a cerrar. Sin duda alguna, para ese tiempo, pues parecía magia, pero en verdad era ingeniería pura. Muestra de que la automatización es más que solo circuitos electrónicos. Pero vamos a ver un poquito del video para analizar qué es lo que estaba sucediendo en Alejandría. Una vez que vemos el ejemplo anterior, entonces ahora sí podemos platicar sobre qué es la automatización en sí. Si nosotros vamos de manera etimológica, pues la automatización es el acto y la consecuencia de automatizar. Pero en sí ese verbo pues alude a hacer que determinadas acciones se vuelvan automáticas, es decir, que se desarrollen por sí solas sin la participación directa de un individuo. Pero el concepto en el ámbito industrial hace referencia al sistema que permite que una máquina desarrolle ciertos procesos o realice tareas con la mínima intervención del ser humano. Ese entonces para nosotros va a ser el concepto de automatización. Obviamente los orígenes vienen desde la prehistoria, como lo acabamos de ver, con máquinas simples que minimizaban las fuerzas que debían hacer las personas. Y ahora pues la energía animal o humana que se usaba pues empezó a reemplazarse por otras energías como son la hidráulica, la neumática y la eléctrica. Pero ¿dónde podemos encontrarla actualmente? Pues vamos a dar un vistazo a nuestro alrededor, ¿no? Primero, en nuestro hogar, nosotros podemos visualizar que tenemos varios dispositivos automatizados. Podemos encender ya las luces, abrir cortinas, cambiar las condiciones del aire acondicionado, encender la televisión, cambiar la temperatura del termostato, etcétera, etcétera, y todo a través de nuestro celular. Pues esto es un estilo de automatización, ya que pues nos permite configurar y establecer varios parámetros sin que ni siquiera nosotros estemos tocando directamente los dispositivos. También tenemos dispositivos inteligentes actualmente como refrigeradores o algunos sistemas de audio que reconocen nuestra voz y hacen ciertas actividades sin que nosotros lleguemos a tocar ni siquiera un solo botón.
Pero también así hay dispositivos de movilidad que hacen más sencillo que personas puedan desplazarse de un lugar a otro, como el caso de los elevadores y salvaescaleras. Y también podemos encontrar estos dispositivos pues en otros cuartos, como en el baño, que ya llegan a ser inteligentes. ¿Dónde más? Bueno, pues también en todo lo que es el transporte tenemos vehículos inteligentes que funcionan con GPS, que pueden navegar sin que nosotros tengamos que mover algún control, además de que actualmente cuentan con demasiados sensores, con su computadora y con los actuadores que hacen diferentes tareas. En los transbordadores espaciales, obviamente en los vehículos no tripulados que se llevan al espacio también podemos hacer diferentes tareas sin que el humano intervenga en dichos vehículos. También para la movilidad de personas, también ascensores para autobuses. En lo que son en la estación, bueno, tenemos demasiados controles, paneles de control, HMI y diferentes controladores que nos hacen el movimiento directo de todos estos mecanismos. Al igual también en satélites, ellos se controlan a través de control pues a distancia, de tal manera que tenemos por ahí también ese acceso a la automatización. En la industria, donde ahorita pues se utiliza demasiado en sistemas controlados para hacer ciertas actividades, en brazos robóticos que se utilizan para soldar, para ensamblar, para pintar, para doblar, etcétera, en sistemas de visión para que nosotros podamos visualizar en la máquina dónde está la falla, dónde están los tornillos, qué componentes cada uno de ellos, para hacer monitoreos y para hacer ciertas actividades industriales. También en la medicina, en el campo también de los robots, pues ahí podemos visualizar diferentes áreas. Vemos robots ya muy avanzados, como es el caso de Sofía, como es el caso de Boston Dynamics, que lleva ya robots bípedos. Pepper, que fue un robot que se utilizó ahorita para lo que es el COVID. Asimo, que ha tenido un avance grandísimo y que actualmente pues tiene demasiadas funciones, pero aún así también existen robots nanos y micros que hacen ciertas funciones y que empiezan a ser automatizados a nivel molecular para que puedan hacer diferentes actividades. También lo podemos ver en el caso de la biomédica, pues ya hay prótesis también inteligentes, también tenemos actuadores para que una persona pueda caminar, recibe señales del cuerpo y hace una cierta actividad dependiendo de las señales que se estén mandando. Tenemos actualmente impresoras 3D que hasta ya tejidos podemos generar, robots como es el caso de Da Vinci, que podemos hacer una operación sin que la persona esté interviniendo directamente, y también algunos sensores o implantes que ya se empiezan a colocar en el cuerpo humano que nos empiezan a dar señales y que con ellas podemos hacer ciertas actividades también. ¿Qué podemos hablar un poquito de la historia? Bueno, pues lo importante que debemos de saber son las 4 revoluciones industriales que han existido. Empezamos con la primera, podemos decir que a lo largo de los 1800, con la primera revolución industrial basada en la introducción de maquinaria que es propulsada por agua y vapor. Entonces, cuando llegamos a utilizar ese tipo de tecnología, estábamos hablando de la primera revolución industrial. Un ejemplo podría ser el primer telar mecanizado, el cual utilizaba este sistema. En la segunda revolución industrial, ahora había dos puntos importantes. La primera, pues, era la producción en masa, esto haciendo diferentes módulos de operaciones y el uso de la energía eléctrica. Podemos encontrar aquí bandas transportadoras alrededor de 1900, ¿no? Ya para la tercera revolución industrial ya es más cercana a nosotros. Aquí ya fue basada en el uso de la electrónica y tecnologías de la información para la automatización de la producción. Aquí básicamente decimos que cuando inició el primer controlador lógico programable, el primer PLC, que es de Modicom, en el 1970, entonces en ese momento fue cuando inició toda la revolución o la industria 3.0. Y actualmente nosotros nos encontramos en la cuarta revolución industrial, la cual está basada en sistemas aerofísicos, en la cual ya podemos encontrar todavía más tecnología. ¿Cuál es esta?
Bueno, pues aquí ya podemos encontrar robots, podemos encontrar Big Data, que es demasiada información que se manda también junto con la nube para que nosotros podamos analizarla y obtener resultados, graficar, y con eso tomar decisiones a lo que se va a realizar. Hay que tener ya ciberseguridad, es decir, pues los hackers ya ahora se pueden meter a las industrias debido a que estamos todos conectados a internet y poder hacer un sabotaje. Es por eso que es importante también todo esto. La realidad aumentada, como lo platicábamos hace un momento, los sistemas de integración, la simulación ahora también es muy importante. Antes de hacer un proceso, primero lo simulamos y obviamente también entra la tecnología 3D. Todo esto involucra la industria 4.0. Pero especialistas también ya hablan del futuro de la industria 5.0. Aquí podemos ver algunas características importantes de esta industria. La primera es la manufacturación personalizada. Ahora ya vamos a tener un cierto catálogo en el cual tú puedes elegir cómo quieres tu producto y se va a personalizar a tus condiciones. Empezará el uso de cobots, que serían robots que estarán cerca a los humanos y ellos estarán haciendo todas las actividades que el humano esté realizando. Habrá un empoderamiento humano debido a esto, los cuales se van a delegar todas las tareas mecánicas peligrosas y rutinarias a esta inteligencia artificial, pero el humano va a disponer de las tareas que usan el razonamiento. Obviamente va a aumentar la rapidez y la calidad. Ahora la producción pues será mucho más rápida, gozará de mayor calidad y esto va a ser en la colaboración con los robots y los humanos. Y se espera que haya respeto medioambiental. Es muy probable que con la mejora de esta tecnología las organizaciones desarrollen sistemas que se basen en energías renovables. Esto es lo que involucra la industria 5.0. Es importante mencionar que algunos pueden comentar que este tipo de industrias empiezan a desplazar al humano, pues la industria 5.0 espera que los humanos regresen todavía con mayores actividades. ¿Qué energías se utilizan en la industria? Pues vamos a trabajar con tres. La primera pues es la hidráulica. Esta va a utilizar fluidos hidráulicos, aceites, como medios de presión para mover actuadores. La energía pues es proporcionada por un sistema hidráulico, por una unidad hidráulica. Nosotros vamos a visualizar de qué se compone esta unidad más adelante. Y dentro de estos sistemas se encuentran motores hidráulicos con hasta 20.000 Newton metros y también pueden gozar de alta velocidad. Entonces, ¿qué característico tiene la hidráulica? Que es alta potencia. Cuando necesitemos muchas fuerzas, la hidráulica va a ser ideal para utilizarla en la industria. Después viene la neumática. Aquí vamos a usar ya aire como medio de transferencia de energía. Proporciona un movimiento controlado con el empleo de cilindros y motores neumáticos. Se aplica generalmente a herramientas, a válvulas de control y a posicionadores como martillos neumáticos, taladros, etcétera, ¿no? Aquí vamos a tener una tecnología más noble, con menores fuerzas que la hidráulica, pero más limpia. Aquí también no tenemos problema de inflamación, así que se utiliza en muchas áreas de la industria. Y finalmente la electricidad. Obviamente aquí utilizamos electrones para realizar trabajo. Se utiliza para el funcionamiento de mandos, sensores, autómatas y actuadores y ofrecen el posicionamiento de control con mayor precisión, así como un bajo consumo en la parte de control. Aquí vamos a notar que la parte de electricidad, la electrónica, pues se utiliza mucho en la parte de control, pero también lo vamos a visualizar en potencia. Entonces estas tres tecnologías son las que nosotros estamos utilizando actualmente en la industria y es importante que aprendamos a controlarlas, a automatizarlas y a ver cómo es que funcionan directamente en cada uno de los dispositivos. Finalmente, pues vamos a ver algunas ventajas y desventajas de pues la automatización. La primera ventaja es la repetición permanente. Ahora podemos hacer procesos que se repitan constantemente sin que haya cambios ni alteraciones y esto se puede hacer de manera ininterrumpida 24/7. Esta ventaja es muy interesante para las empresas en la parte de la producción ya que aumenta mucho este proceso, ¿no? Los niveles de calidad óptimos.
Aún así, aunque se esté repitiendo constantemente, pues la precisión es mucho más elevada que un proceso manual. Las medidas, los pesos o mezclas se calculan con la mínima unidad y además no se producen tiempos muertos. Esto quiere decir que se minimizan esos tiempos y aumenta esa velocidad, ¿no? Se ahorran costos. Una vez que se automatiza un proceso, se necesita menos personal en la cadena de producción. Por otro lado, se aumenta la eficiencia, se puede hacer mayor producción y entonces se aprovechan las materias primas. El tiempo de producción, obviamente, pues todo esto hace que se reduzca significativamente el tiempo de producción. Y por último, y muy importante, la seguridad del personal. Se incrementa la seguridad porque ahora pues ya no van a estar cargando pesos grandes, no van a estar cerca de temperaturas elevadas o de entornos peligrosos como productos químicos, nocivos, radiactivos, etcétera. Estas son las ventajas de un sistema automatizado. Pero ¿qué desventajas podemos llegar a tener? Bueno, una de ellas es que se necesita un personal especializado. De hecho, por eso nosotros estamos aquí, estamos personalizando, estamos especializando a ustedes, ¿no? Debe saber gestionar procesos automatizados, debe saber cómo funcionan y obviamente, pues esto es más caro de contratar para las empresas. Los costos de inversión. Para algunas empresas el costo inicial pues va a ser muy elevado y de todos modos hay que tener cuenta en el retorno sobre la inversión. Esto es muy importante ya que debemos saber cuánto tardará en regresar esa inversión. La dependencia tecnológica. Cuando nosotros compramos una tecnología a un cierto proveedor, prácticamente nos hacemos dependientes de ellos, ya que ellos dan los mantenimientos y si necesitamos algo más, pues necesitamos contactarlos a ellos. Además de que si queremos ampliar un proceso, pues generalmente para que sea compatible debe ser con el mismo proveedor, entonces se hace una dependencia. Y hay que tener cuidado con la obsolencia tecnológica, es decir, en cualquier industria pueden correr el riesgo de que algún dispositivo sea obsoleto en cierto tiempo. Es por eso que debemos de tener en cuenta la amortización de la inversión y el retorno sobre la inversión, entre otros factores. Esto sí hay que cuidarlo demasiado a la hora que nosotros hacemos un sistema automatizado.